espiritismo, sobre ocultismo, en una forma, dijéramos, muy amplia y generalizada. Vamos a hablar sobre, analizar un poquito eso de espiritualismo, teosofismo, pseudo-rosacrucismo, magia, hechicería, brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Conviene, en verdad, que nosotros conozcamos todas esas cosas para saber ciertamente por dónde andamos. Obviamente existen muchas escuelas en el mundo, nadie lo ignora, pero es necesario tener algún conocimiento sobre ellas, saber algo también sobre los estados post-mortem, etcétera. A todo eso vamos. Necesitamos estudiar todas estas cosas. Muy joven, tal vez a los niños, podría decirse, estudié el espiritualismo, hasta asistí a muchas sesiones espiritualistas, que también las denominan espiritistas. Algunas obras sobre tal materia hube de estudiar. Conocí, por ejemplo, las obras de Allan Kardec, León Denis, Leche Charcot, César Lombroso, Camilo Flammarion, Licea Uribe, etc. Puedo decirles a ustedes que desde la edad de los 12 años hasta los 16, poco más o menos, estuve dedicado a ese tipo de investigaciones. El espiritualismo tiene como instrumento a los medios. El medio es un sujeto pasivo que cae en estado de trance hipnótico o medimínico. Entonces, cualquiera de las entidades del más allá se mete dentro del cuerpo del mismo y o habla, o escribe, o hace mover objetos, etc. Existen medios escribientes. Los medios escribientes escriben. La entidad venida del más allá sumerge al medio en el estado de trance, y este, dormido, escribe. ¿Qué escribe? Lo que le dictan los espíritus del más allá. Medios motores. Delante de ellos se mueven mesas, se sienten golpes y se producen muchos fenómenos físicos. Medios parlantes. A través de ellos hablan los espíritus venidos del más allá. Medios de materialización. Por medio de ellos se materializan las entidades del más allá. Ahora voy a decirles a ustedes lo que me consta, no lo que otros digan. Porque es bueno decirle lo que ha experimentado por sí mismo. Pues en verdad, recuerdo el caso de un caballero XC, cuyo nombre no menciono. Por donde quiera andara yo con él, siempre él portaba en su mano derecha una cajita
Sobre la misma tenía pintada una cruz. Nunca decía el hombre qué era lo que cargaba en esa caja. Pero un día me invitó a una sesión de espiritualismo, decía. Me llevó por allá a su rancho. Puso una mesa ahí en el centro de una sala de piso de pura tierra. Esto fue a las 12 de la noche. Y alrededor nos sentamos algunas otras personas. Abrió la cajita aquella. Yo estaba interesado en saber qué cargaba ese hombre en esa cajita. Pues el yo de la curiosidad me estaba tragando vivo. No abandonaba ese hombre esa caja ni un solo instante. Y siempre con esa cruz pintada ahí. Pues francamente me tenía bastante intrigado. ¿Qué fue lo que sacó dentro de la caja? Una calavera. Que la calavera de un indio, decía. La puso sobre la mesa. Luego comenzó a hacer algunas oraciones. Y nosotros aguardamos. El cielo se llenó de negros nubarrones. Comenzaron a caer rayos y truenos por todas partes. La mesa comenzó a balancearse y al fin se sostuvo completamente sola en el aire, violando totalmente las leyes de la gravedad universal. No la entró. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía ningún interés en sacarnos dinero. Era un hombre rico, primero. Segundo, su fe religiosa era esa. Tan fanático sería que nunca abandonaba la cajita. Tercero, a nadie le contaba esas cosas. Fue una suerte que a mí me las contara. Y cuarto, como cosa muy excepcional, me invitó a su celebración religiosa. Y pues no tenía por qué engañarme. Además, yo no cargaba ni un quinto entre la bolsa, como para que me fuera a estafar. No a él le interesaba estafarme. Ser un hombre, aquel hombre era sumamente rico. Era un ranchero, pero rico, de verdad. Así pues el fenómeno, de hecho, era cierto. Además, yo no soy tan tonto. No me las he hecho de muy, pero tampoco soy tan como dicen. Claro que muy bien a ver si la mesa es verdad, estaba en el aire. Estaba en el aire. Por la nube. La calavera aquella también se movió solita y vino hacia mí. Yo tenía los brazos y luego me dio por hacerlos, por cruzarlos. Pues bueno, ahí se acostó entre mis brazos la calavera. Esta se veía simpática, sí, con su cara ahí de calaca, sus terribles ojos, en fin. En todo caso a mí no me causaba terror, francamente. Pero los rayos y los truenos continuaban. De pronto una sombra materializada físicamente, que eso me consta, entró en aquella sala, avanzó y pasó por junto de mí, alcanzó a tocar el cuerpo y la vi materializada físicamente, y la mesa sostenida en el aire. Pues vi que el hombre aquel palidecía. Para colmo de los colmos, noté que temblaba, lleno de temor.
unos cuantos rayos y tremendo chaparrón de agua encima, fueron suficientes como para que aquel hombre se pusiera de pie y dijera: basta, esto está muy peligroso. Así, a medianoche, y cayendo rayos con esta tempestad, puede sucedernos algo. Lo vi rápidamente ya algunos conjuros y exorcismos como para que la mesa esa volviera a quedar en el piso. Después, la calavera solita se pasó a la mesa otra vez. Por último, cogió su calavera, la metió en una caja, le echó un candado ahí y dijo: ya no más, vámonos. No ayuda de que el hombre estaba visiblemente asustado, espantado, aterrorizado. En materia de espiritualismo me consta eso. Yo digo lo que he visto. En otra ocasión, por ahí vi el caso de una medium. Sucedió que me invitaron a una casa. Decían que allí había una mujer que estaba constantemente, que constantemente veía a un fantasma. El tal fantasma llegaba y que le indicaba con el dedo que en un lugar donde había un tesoro. Bueno, fuimos un grupo de gentes a ese lugar. En aquella ocasión, a mí también me gustaba investigar esas cosas de tesoros y demás. Bueno, lo cierto fue que cuando entré en aquella sala, aquella mujer se reía de mí, se burlaba. Y parece que a mi querido ego no le gustó mucho la cuestión. Total, me propuse hipnotizarla, como para demostrarle en su pellejo la realidad de estas cosas. Y a esa mujer nunca la había hipnotizado nadie en su vida. Más, ella ni creía y se reía de todo eso. Por eso me acabo de picar más, ¿no? Y dije: le voy a demostrar que estas cosas son serias. Yo era muy joven todavía, muchacho. Por ahí andaba pues en todas esas tonterías. Pero sí vale la pena investigar. Si no, no podría estar hoy en día hablando con ustedes sobre estas cosas, ¿verdad? Bueno, conclusión, la miré fijamente en el entrecejo. Estuve un rato haciendo uso de toda mi fuerza mental con el propósito de sumergirla en un sueño hipnótico profundo. Después le hice algunos pases magnéticos fuertes y con gran asombro vi que se desplomó. A pesar de que se reía, se desplomó riéndose, pero se desplomó. Ya desplomada, pues todo fue difícil poderla desdoblar. La desdoblamos y después la volvimos a doblar. Ya desdoblada, pues, entonces la hice entrar en contacto con el tal fantasma ese que se aparecía por esos lugares. El fantasma le dijo que sí, que cavara, que rascara bien la tierra, que rascando a no sé cuánta profundidad iba a encontrar nada menos que la mera lana. Conclusión: sí, señor. Después de hecho el experimento, procedimos a despertar. Y ya no quería despertar. Vaya, vean ustedes qué problema me metí. Para dormirla fue fácil, pero luego para despertarla ni modo que quería despertar. Parecía una difunta. No dejé de sentir cierto temor, ¿no? Allá en mi interior, pero me cuidé mucho de que los demás no me vieran el temor. Dije: si esta mujer se llega a quedar ahí muerta, al bote, ¿qué más? ¿Qué más? A responder por homicidio. ¿Quién sabe qué clase más de delitos, no? Pero afortunadamente, después de tanta lucha, haciéndole pases de abajo hacia arriba,
Conselito se despertara. Para dormirla, le dice pase de arriba hacia abajo, de acuerdo con el hipnotismo vedantino. Cogí la cabeza etérica y de ahí se colgara aquí de la cabeza física hacia abajo. Pero para volverla otra vez a su estado normal había que hacer pases de abajo hacia arriba, colocar la cabeza etérica dentro de la cabeza física. Bueno, después de un rato de lucha y dándole agua, y echándole agua en la cara y 50,000 cosas, ¿no? Al fin logramos que se despertara esa mujer. Vaya, vaya, qué susto el que nos metimos. Eso estaba re feo, ¿verdad? ¿Qué tal si no se despierta? Por lo menos 20 años de cárcel, re más. Pero se despertó. Cuando ya despertó esa mujer. Tuve muy buen cuidado de dejarle el recuerdo. Le dije, te acordarás de todo lo que has visto y oído. No te olvidarás de nada. Bueno, conclusión, ya despierta. Miró a todos lados, me miró a mí, y ya la vi que no se rió más. Dijo, condenado, me durmió. Entonces la mujer quedó respetando estas ciencias. Se le acabó su burlita. La burlita que se traía, pero en verdad de muy mal gusto, ¿no? Y claro, yo con ese ego allá del amor propio me sentía molesto, me sentía picado, ¿no? Y me propuse hacer el experimento. Menos mal que me resultó. Si no hubiera quedado hasta un ridículo. Bueno, ya ven ustedes ese caso. Bueno, lo curioso del caso fue la cuestión. Inmediatamente a rascar, al pico y a la pala sacar tierra, todo el mundo a buscar el tesoro de Cuauhtémoc, como se dice por ahí. Todo el mundo tenía ganas de lana. Pero sí bien de las gentes una codicia tan terrible. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pone la gente por el dinero? ¿Cómo se vuelven? Ya se les transforma la cara, ya no son los mismos. Eso estaba poniéndose hasta peligroso. ¿No? Conclusión, pues, en el lugar donde ella dijo que había el tesoro, no se encontró nada. Como no se encontró nada, después le apareció el fantasma y le dijo que ahí no, que más allá, que era en otro lugar. Y todo el mundo a volar con picos y palas al otro lugar, ¿no? Hasta que les dije, basta. Eso que ella ha visto no es más que una forma mental de ustedes mismos. Ahí no hay tal tesoro. De manera que no es mejor que dejemos de rascar más esa tierra, que dejemos esto por la paz. Sí, si no les digo, les aseguro que hubieran echado abajo la casa. La tumban, paredones y todo, hubiera ido para abajo, no hubiera quedado una barda en pie. Así estaban las cosas. Mejor le paré, libre por la paz. Bueno, eso en cuanto a espiritismo les estoy diciendo. Otro caso que me consta fue el de un herrero. Ese hombre pues hacía herraduras para caballos. Ese hombre le ponía herraduras a los caballos, los hacía porque era herrero, tenía una forja donde trabajaba el hierro, ¿no? Y ahí herraba a los caballos. Decían que era medio. Bueno, me hice amigo de él y lo invité. Pues nos sentamos alrededor de una mesa, tal. De pronto la mesa comenzó a balancearse, entró en trance aquel hombre y era medio un parlante. Se expresó a través de él un demonio llamado Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué? Belcebú, príncipe de los demonios. Y habló. Dijo, soy Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué queréis de mí? Bueno, nosotros quisimos decirle que nos hablara algo, que era algo importante. Yo que firmaría un pacto con nosotros para ayudarnos. Y luego escribió en el papel, con el medio de aquel, con el puño así temblando, escribió: Ven, tengo mental la Petra,
y que a él le anduve cedra, bao, genizarle des. Lenguaje ya, pues entiendo que la lengua universal, ¿no? Y luego firmaba con una firma tan rara, firma de demonio, Belcebú, es decir, pero con una rúbrica extraña, todo demoníaco todo aquello. Bueno, nos costó mucho trabajo poder sacar el demonio a ese pobre hombre. Era un herrero fuerte, acostumbrado a lidiar con los caballos, ¿no? No era tampoco, pues, una mansa oveja, ¿no? Pero el demonio aquel lo tiraba contra el suelo, contra las bardas, lo golpeaba fuertemente, y yo conjurando ahí, rezando todo lo que sabía, porque no me quedó más remedio, ¿no? Ahí echábamos la conjuración de los 4, de los 7, todos los exorcismos sabidos y por haber, todo lo que está escrito y dejado de escribir, etcétera, 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 porque la cosa estaba fea, ¿no? De pronto avanzaba ese hombre temblando como si era poseso por un demonio, sobre todo los asistentes corrían todos asustados, horrorizados, con los ojos fuera de órbita, y había desarrollado una fuerza tal que yo creo que ningún policía lo hubieran podido domar. La cosa estaba grave. Bueno, yo por ahí peleaba una vara de hierro, y conjuraba, y exorcizaba, y 50.000 cosas. Hasta que al fin se desplomó. ¿Qué tal si no se desploma? Eso estaba grave. Hubiera podido matar a alguien de los asistentes. Y la forma como hablaba era cavernosa. Era voz de caverna. Era una voz allá que salía entre las grietas de la tierra. No era la voz normal de un hombre, no, era una voz de caverna. Al fin, el hombre se cayó desplomado, durmió un rato y despertó. No se miró, estaba todo lleno de golpes, moreteado todo el cuerpo. Al fin lo llevaron por allá para su herrería. Yo quedé intrigado con la cuestión y al otro día muy de mañana dije, voy a pasar por ahí a ver en qué quedó esta cosa. Pasé, tenía un libro del devocionario de Allan Kardec. Estaba leyendo ahí algo de las oraciones de Allan Kardec, muy arrepentido, compungido de corazón por haber servido de vehículo a un demonio. Entonces demostró todas las manchas, máculas negras en el cuerpo. El demonio lo había golpeado muy feo. Y me dijo que ya de ahí en adelante se iba a esforzar por no servirle de vehículo a los demonios. Estaba todo arrepentido, rezando las oraciones de Allan Kardec. Y bueno, menos mal que este hombre por lo menos ya está compungido de corazón, arrepentido. Bueno, no está mal eso. Al fin no volví a saber de ese pobre herrero. ¿Quién sabe en qué pararía? Les estoy narrando pues estos aspectos que son interesantes para que ustedes vayan conociendo algo sobre el medium. Saqué una conclusión de todo eso, y es que los mediums sirven de instrumento no propiamente al espíritu de los fallecidos, porque una cosa es el ser de uno, su ser, y otra cosa son los yoes. ¿No han oído ustedes hablar que Jesús de Nazaret expulsó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios? Pues son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Conclusión, como decía Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Son tantos, y cada uno de esos defectos es un demonio que uno carga dentro. Bueno, esos demonios que uno carga dentro son los que se meten en los cuerpos de los medios para hablar. Eso es todo, no es el alma ni el espíritu del difunto el que se mete entre el cuerpo de un medio. No hay tal. Eso lo pude evidenciar mucho más tarde, a través de mis experimentos. Bueno, a grosso modo les estoy diciendo algo, pues,
de lo que me consta en cuestión de espiritismo. William Crookes logró materializar difuntos. William Crookes fue el que presentó la materia radiante en sus tubos de cristal. Materializó entidades, materializó a una tal Katy King muerta hacía no sé cuántos años atrás, y la hacía visible y tangible en un laboratorio. Eso de por sí pues es interesante, ¿verdad? El cuerpo de aquella medium lo amarraban dentro de una cámara hermética, lo envolvía el científico aquel con alambres eléctricos. Esos alambres los hacía pasar a través de los agujeros de los oídos, de manera que con cualquier movimientito que tratara de hacer sonaba un timbre. No había posibilidad ni remota siquiera de poder hacer fraude. Y se materializaba en presencia de dos medios, que eran las señoritas Pop, Katy King. Ahí estuvo materializándose durante 3 años, en presencia de científicos incrédulos, materialistas, que no creían ni jota de lo que ella estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo. Y aquella entidad se dejó fotografiar. La sometieron a distintos análisis y luego en presencia de los mismos científicos se fue desmaterializando poquito a poquito, desmaterializando, y en presencia de las cámaras fotográficas y todo, y además todavía, como por si eso fuera poco, les dejó un bucle de cabello materializado. Que suficiente. Todavía no pienso que fue el espíritu ni el alma de Katy King, pienso que fue uno de los yoes de Katy King, el que se hizo tan visible y tangible, ¿no? Pero de todas maneras el experimento resultó interesante. Pensemos ahora en la cuestión de la magia. Indudablemente, ser mago es uno de los anhelos más grandes de mucha gente. Yo considero que magos han habido y muy buenos, blancos y negros. El doctor Fausto, por ejemplo, era un mago tremendo, terrible. Yo digo que era mago blanco. Por ahí en una de mis obras, precisamente en la doctrina secreta del mago, cito algo extraordinario. Un grupo de gente en Viena, en pleno banquete, les dio por llamada al doctor Fausto, y este estaba en Praga. Pronto alguien golpea en la puerta. El doctor Fausto se había apeado de su caballo. Informan los criados del señor de la casa. Este se sorprende, se asoma, no hay duda, el doctor Fausto. Abren la puerta y entra Fausto. El caballo lo pasan al establo. Y el doctor Fausto se sienta a la mesa de los invitados, comparte con ellos el vino, feliz en el festín. Por ahí a las 3 de la mañana relincha el caballo. El doctor Fausto dice, me voy. Ellos intentan detenerle. Por segunda vez vuelve a relinchar la bestia, y a la tercera ya no más. Se levanta el doctor Fausto, se va despidiendo de todos y se fue. Dicen los que lo vieron que montó en su caballo, que salió y que se alejó por el aire como el caballo de Pegaso, como el famoso Pegaso, caballo mitológico. Maravilla que la gente libre de creer o no cree,
cada cual puede pensar como quiera, ¿no? A mí me parece muy interesante. Y no le veo imposibilidad. Sencillamente entiendo que ese caballo es el mismo Lucifer del doctor Fausto. Cada uno de nosotros tiene su Lucifer particular, individual. Eso de que Lucifer es un personaje sentado allá sobre un trono, con un tenedor de hierro en su mano derecha, pues, único en todo el universo, pues eso es absurdo. Eso es una fantasía, eso no existe. Pero sí cada uno tiene su propio Lucifer. ¿Qué es Lucifer dentro de nosotros? Una reflexión del logo solar en nosotros, la sombra misma del logos en nosotros. ¿Para qué la tenemos dentro? ¿Con qué objeto? Yo digo que Lucifer realmente es el Cristo disfrazado dentro de nosotros mismos. Yo dirán, ¿y para qué se disfraza de esa forma? No, para algo. ¿Con qué objeto? Servirnos de escalera, señores. Servirnos de escalera para echarnos para arriba. Ustedes no han leído la Divina Comedia del Dante. Les aconsejo que la estudien, vale la pena. En la Divina Comedia aparece Lucifer, el corazón de la tierra. Encima dice, cargado sobre la superficie de la tierra, bajando verticalmente por el corazón de la tierra. Y en ese corazón está Lucifer ahí. Y dice Dante Alighieri que por 6 ojos llora Lucifer. El arcano 6 del tarot, Tiferet. El arcano 6 del tarot aparece el hombre entre el vicio y la ética. Es decir, metido en el callejón de las tentaciones, entre el vicio y la ética. Y no olviden que el número de la gran ramera, según dice el Apocalipsis de San Juan, es el 6 repetido 3 veces. ¿Qué tal? ¿Ya van entendiendo por qué por 6 ojos llora Lucifer? Cuando Virgilio quiso bajar al 9º círculo dantesco, junto con el Dante, no les quedó más remedio que bajar, dice, por la espalda de Lucifer, que le sirvió de escalera. Cada pelo de Lucifer era como una viga enorme que le servía de escalera. Por ahí bajaron. Cuando quisieron subir, no les quedó más remedio que usar también a Lucifer como escalera. Y bueno, ir entendiendo esto, es bueno ir entendiendo. Todo esto es simbólico. Obviamente, Lucifer es escalera para bajar y escalera para subir. Ahora comprenderán ustedes por qué Cristo se disfraza de Lucifer. No sería posible subir por otra parte, tenemos que subir por esa escalera. Tampoco podemos bajar por otra parte, no, Lucifer es la escalera para bajar y escalera para subir. Lucifer nos da el impulso sexual. ¿Cómo podría uno trabajar en la forja de los ciclos, en la 9ª esfera dantesca, sin ese impulso luciférico? Claro, en ese impulso hay rebeldía, sí, la rebeldía de Lucifer, pero el impulso existe, y sin ese impulso no es posible trabajar en la 9ª esfera. Es decir, la unión sexual sin el impulso de Lucifer no existiría. Lucifer está en el sexo. Y Lucifer nos da el empujón. Ahora, si uno durante la cópula metafísica o cólicos químicos
el vaso de Hermes, transmuta el esperma sagrado en energía, incuestionablemente sube por la escala de luz. Y si sigue repitiendo eso, cada vez que lo siga subiendo o repitiendo, seguirá subiendo. Que Lucifer quería hacerlo caer. Y si uno no cae, pues sube. Sube. Lo aprovecha uno para subir. Pero si uno le da la lanzada a Lucifer, como lo hizo Miguel, y lo vence, entonces sobre esa base uno echa para arriba, sube, y va subiendo de grado en grado, hasta que se convierte en un mago de verdad, pero un mago blanco, con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Vean ustedes la íntima relación que existe entre Lucifer y Cristo. Se dice que Cristo bebió en la última cena, en el cáliz. Ese cáliz lo andaban buscando después en la Edad Media los caballeros de las cruzadas en París. Ese cáliz no es otra cosa sino el Santo Grial. Pero ¿por qué Cristo sufrió tanto en presencia del Santo Cáliz? Estoy hablando de asuntos muy esotéricos. Si ustedes le ponen un poquito de atención a esto, hasta se autorrealizan, se liberan. Pero si ustedes no le ponen la atención, pues van a perder el chance. Todo está que pongan atención. Si tienen sueño, pues despiértese en una sacudida así, despiértese. Que lo que sucede es que al ego no le gusta que le hablen estas cosas, porque peligra su vida. Esto es grave para el ego. Y prefiere que el cuerpo se le duerma o que se canse, que se sienta aburrido, algo así. Pero bien vale la pena que ustedes pongan atención a esto. ¿Por qué Jesucristo, en presencia del cáliz, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ustedes van entendiendo qué cosa es ese cáliz. El cáliz sagrado es el mismo vaso hermético, es la copa de Salomón, es la urna sagrada de los grandes misterios, es el santo John, es decir, el órgano creador del eterno femenino. Es obvio, sin ese vaso sagrado nadie puede llegar a la autorrealización íntima del ser. Dice la leyenda de los siglos que cuando la revuelta aquella terrible de los ángeles contra Dios, que entonces Miguel, de un lanzazo que le dio, golpeó la cabeza de Lucifer con la lanza, que ahí en la cabeza llevaba, en la frente llevaba un cáliz en forma de esmeralda. Ese cáliz cayó al suelo. Eso dice. Desde entonces se asegura que ese cáliz está en el templo de Montserrat, en España, Cataluña. ¿Cómo va a dar ese cáliz al templo de Montserrat? Voy a decirles. Primero que todo, se asegura que el rey del mundo, Melquisedec, le entregó el cáliz a Abraham. ¿Pero cómo se le entregó? Cuando venía Abraham de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra. Eso hace los tiempos de Matusalén, pero bien vale la pena citarlo. Ya victorioso encontró, donde más tarde se edificó Jerusalén, encontró una gran fortaleza de piedra, una fortaleza militar. En esa fortaleza halló al rey del mundo, Melquisedec,
Cuenta la tradición que con Melquisedec celebró la Santa Unción Gnóstica, con Melquisedec Abraham celebró la Santa Unción Gnóstica. Y Abraham le pagó a Melquisedec los diezmos y primicias. También se dice que Melquisedec entregó a Abraham el santo grial, el cáliz. Más tarde ese cáliz, no sé por qué motivo, lo tuvo la reina de Saba. La reina de Saba se lo trajo a Salomón, pero antes de entregarle el cáliz a Salomón, lo sometió a tremendas pruebas. Salomón en todas las pruebas salió bien. La última prueba fue la definitiva. Traía la reina de Saba a 25 jóvenes de ambos sexos, varones y hembras, vestidos en forma igual, tanto las hembras como los varones, todos arreglados en la misma manera y con la misma moda. Los varones tuvieron el cuidado de rasurarse muy bien y hasta iban ligeramente pintados, de manera que no se sabían si eran hombres o eran mujeres. Y el rey Salomón tenía que decir quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Ese fue el problemita que le planteó la reina de Saba. Pero Salomón, el rey, era muy sabio. Les hizo a todos lavarse las manos. Y en la forma como se lavaron las manos, él conoció quiénes eran hombres, quiénes eran mujeres. Bueno, a la reina de Saba le faltó un poquito de más astucia, digo yo, ¿no? Si los hubieran entrenado antes, que se hubieran lavado las manos en la misma forma, quién sabe cómo le hubiera ido a Salomón rey, ¿no? Pero no, le faltó ese detalle, de manera claro, cada cual se lavó sus manos a su modo. Entonces él decía, este es hombre, este es mujer, este es hombre, aquí es mujer. Bueno, total, salió muy bien la prueba. Y le entregó la reina de Saba el santo grial. Dicen que después de que Jesús de Nazaret, cuando celebró la última cena, entonces bebió el vino ahí mismo en esa sagrada copa. Y cuando ya lo llevaron al Gólgota, José de Arimatea se acercó al Calvario y en esa copa recogió la sangre que caía de la cruz y llenó todo el vaso con esa sangre. Luego escondió la copa y también escondió la lanza con que Longinos hirió el costado del Señor. Cuando la policía romana invadió la casa, pues sencillamente ya no encontraron ni el cáliz ni la lanza. Entonces, por no haber entregado esas joyas, lo metieron a la cárcel. Pasó una larga prisión. Cuando salió de la cárcel, que dicen que estuvo 49 años preso, ahí me parece francamente que en eso hay una exageración. 49 años en el bote, ya viejo, me parece que exageran los que han narrado eso. Yo creo que lo tuvo preso un poco de tiempo y lo echaron para afuera, eso es todo, ¿no? Entonces se fue, sacó las joyas aquellas, se fue en busca de cristianos a Roma, pero encontró la persecución de Nerón contra los cristianos. Siguió por las orillas del Mediterráneo y una noche en sueños se le apareció un ángel y le dijo, ese cáliz es muy sagrado, en ese cáliz está contenida la sangre del Redentor del mundo, entiérralo allá. Y él lo llevó al templo de Catalú, templo de Montserrat, Catalú. Desde entonces ese cáliz está ahí. En la Edad Media los caballeros lo andaban buscando con los que fueron a la Tierra Santa y no lo encontraron. Como recuerdo todavía de esa búsqueda, existe la copa que se entrega a los campeones olímpicos.
De manera que esa copa que entregan a los distintos campeones, ese trofeo, viene como una remembranza de la época en que se andaba buscando el santo grial. Entonces vean ustedes, para poder triunfar y tener el santo vaso en el poder y llegar a la autorrealización íntima del ser, se necesita pelear con el señor Lucifer. Y él está dentro de uno mismo, no fuera de uno. Pero esto no lo entienden las gentes. Miran al pobre diablo de tan mala manera, ¿no? Sin embargo, necesitamos blanquearlo. Está negrito. Proponemos ir eliminando el ego, pues lo vamos blanqueando. Y un día estará vestido con la túnica resplandeciente, brillante. Eso es obvio. Cuando eso sea, Él se integrará con nosotros, nosotros con Él, y nos convertiremos en arcángeles. Vean ustedes cuánto es el amor de Cristo, disfrazarse de diablo para podernos servir de escalera y echarnos para arriba. Es un poquito abstracto esto, y la mente, la razón se resiste a entenderlo. Pero si ustedes agudizan un poquito su visión, lograrán intuirlo muy bien. Es fundamental el mago. Ahora hay magos negros, eso sí es gravísimo, ¿no? Por ejemplo, todo el que si un individuo desarrolla la fuerza mental, supongamos, y no disuelve el ego, se convierte en un mago negro. Pues eso es obvio. Pero es que eso es obvio. Un individuo armado de poderes, clarividente, clariaudiente, con fuerza mental terrible, pero que no disuelve el ego, ¿qué cosa es? Es un mago negro. Es claro, de manera que uno necesita volverse pero un mago blanco, no negro. Ginas. Hay ginas blancos y hay ginas negros. ¿Qué se entiende por ginas? Hablemos sobre ginas. ¿Qué se entiende por ginas? Si uno mete su cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, entra en estado de ginas. Así pues, en la cuarta vertical hay mucha gente que tiene cuerpo físico. En la cuarta vertical hay poblaciones humanas que están viviendo. Hay ciudades mágicas, con gente de carne y hueso. Ciudades que están metidas en la cuarta vertical. Precisamente los tuatas de Danán, en una raza ginas, vinieron de la Atlántida, caminaron por toda Europa, fundando ciudades mágicas. Ellos llevaban siempre 4 símbolos. Primero, una espada. Lo segundo, una copa, cáliz. Lo tercero, llevaban una lanza. Y lo cuarto, una piedra cúbica. La piedra de la verdad. La lanza, que es de Longinus, que no es otra cosa sino el asta de Minerva, o el arma sacra de Aquiles, el palo, sin el cual nadie se puede autorrealizar, sin el poder viril sexual. ¿Quién se puede autorrealizar? Nadie, ningún eunuco se puede autorrealizar, ningún impotente se puede autorrealizar. La copa, el cáliz, el yori sagrado del eterno femenino. ¿Quién podría realizarse sin el santo grial? El órgano sexual de la mujer es bendito, es divino, porque es el santo cáliz en que Jesús el Cristo bebió la última cena. Y luego tenemos nosotros la piedra de la verdad, que no es otra cosa sino la piedra filosofal, la piedra de la verdad. El día que nosotros hayamos conseguido fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, y más aún el día que estos cuerpos se hayan perfeccionado y estén hechos en oro puro, el Cristo íntimo se vestirá con ellos. Esa es la piedra filosofal.
o piedra cúbica. Quien tenga esa piedra en su poder puede realizar maravillas, transmutar el plomo en oro, hacer diamantes de la mejor calidad, desatar las tormentas, aplacar los volcanes, hacer temblar la tierra, etcétera, inmortalizarse con cuerpo, carne y hueso físicamente, y muchas maravillas más. Pero hay que tener la piedra. Esa piedra se consigue trabajando de verdad sobre sí mismo. De manera pues que estos tuatas de Danán llevaban esos 4 siglos y fundaron ciudades mágicas en la 4ª dimensión. Cuando ellos regresaron a Irlanda, porque primero los habían corrido de ahí, regresaron en estado de ginas y se enfrentaron a una tribu de magos negros que existía en Irlanda. La batalla de Madura fue terrible, ellos ganaron la batalla, derrotaron a los tenebrosos. Esa es la realidad sobre los tuatas de Danán. ¿Y ustedes creen que los tuatas de Danán murieron para siempre? No hay tal. Es cierto que después de la sumersión de la Atlántida, los tuatas de Danán desaparecieron. Pero lo que sucedió fue que se sumergieron dentro de la 4ª dimensión, viven en la 4ª dimensión, se reproducen en la 4ª dimensión, tienen cuerpo de carne y hueso, son personas como nosotros. Pero no quiere decir que toda en esta vida sea de color de rosa. Al lado de las rosas siempre hay espinas. Existen también los ginas negros. Y yo los conozco. Conozco a los unos y conozco a los otros. Entre los ginas negros pues están todas las lo que llaman las brujerías y los aquelarres. Dice, hay una broma, un chiste que dice una broma, dice, no hay que creer en brujas, pero que las hay. Bueno, ¿quiénes son esas famosas brujas? Todos se ocupan de eso. Al fin y al cabo, ¿qué son? Eliphas Levi dice que hirió alguna vez a una bruja con una punta metálica. Pero propiamente no fue Eliphas Levi que la hirió, sino Papus, conde Papus. Se aparecía en astral que invadía el recinto y al fin un día este hombre no pudo soportar más, apeló por ahí una lanza metálica y cuando la figura brillante apareció dentro de su sala, él le pegó el tremendo lanzazo. No estoy recordando mal, no fue con una lanza, sino con una bayoneta, le pegó con una bayoneta. Lo cierto fue que al otro día le comunicaron que la señora fulana de tal, conocida de él, había amanecido herida de muerte, con un golpe de alma metálica en la cabeza. Conclusión, murió. Bueno, eso lo hizo pues Papus. O la murieron, mejor dicho. La eliminó, la desencarnó. Que fue un delito de homicidio, sí, pero en esas condiciones, pues él considera que no cometió falta. Yo digo que sí la cometió, él cree que no. Vale la pena reflexionar en esto. ¿Fue el astral de esa bruja, como dice el conde Papus, lo que apareció ahí, o qué fue lo que apareció? Que por congestión oica, dice Eliphas Levi, dice el mismo Papus, que la vibración llegó al cuerpo de aquel de la bruja y que murió. Estoy acordando en este momento de algo que me relataron por allá en el pueblito de Santiago de Tepalcatlalpan. Es un caso concreto. Santiago de Tepalcatlalpan tiene fama por ser la tierra de los brujos. Allá cerca, al Distrito Federal. Bueno, estoy hablando hasta un poquito feo, porque si estuviera aquí algún santiaguero, posiblemente reaccionaría furioso, ¿no? Pero estamos afortunadamente lejos. No válgame Dios y Santa María, ¿a dónde iríamos a parar? Bueno, lo cierto fue que me cuenta este amigo
y yo se lo creo porque es un hombre bastante serio, que unos perros grandotes andaban siempre molestando, que se llegaban a una puerta, esos perros, a una puerta, a una casa, y que siempre los tales perros esos molestando en la puerta de la misma casa. La casa por ahí de un X fulano. Hasta que un día de esos tantos, ese X fulano ya no soportó más los perros y dijo, por aquí como que hay gato enmochilado. Esto debe ser algún nahual. Y manos a la obra, macheteó fuertemente a uno de esos perros. Los otros huyeron. Pues al otro día aparece una citación en la delegación de Santiago de Palcatla, citado el señor que golpeó al perro. Pues el perro desapareció. ¿Qué fue? Pues el mismo brujo puso la queja. El señor fulano de tal me macheteó anoche y estoy gravemente herido. Las autoridades comprobaron que sí, estaba gravemente herido, con varios machetazos en el cuerpo. No valió que el señor aquel, pues, el acusado, pues dijera, no sabía que ser una persona, de lo que yo macheteé fue un perro. Entonces contestó el brujo, sí señor, yo era este perro y usted me venía a machetear. Conclusión, pues la cosa se puso gravísima y no sé al fin en qué paró, pero parece que eso se volvió pleito en la delegación. Es un caso pues concreto, físico, concreto. Ahora valdría la pena que yo dijera algo, ¿no? ¿Qué me consta a mí? Muy bonitos los relatos. ¿Y a usted qué le consta, no? Pues bueno, a mí sí me consta. Y les voy a decir lo que me consta. Dicen que por ahí había una mujer que era de esas, era una arpía. Por cierto que no sería muy hermosa cuando era una arpía, ¿no? Bueno, yo procuré iba a ser mi amigo de la arpía, porque siempre he sido investigador. Me ha gustado explorar directamente, no atenerme únicamente a la cuestión de los libritos, sino ir a ver qué es lo que hay de verdad en cada cosa, ¿no? Y les aconsejo a ustedes lo mismo, ser atrevidos en la investigación. Uno tiene que investigar para descubrir por sí mismo, ¿no? Yo me hice amigo de la arpía, o por no decirle bruja, ¿no? Bueno, y costó trabajo que me dijera que sí sabía algo, ¿no? Pero a fin logré que me dijera, me lo dijera. ¿Cómo no? Hizo experimentos. Me dijo, bueno, esta noche lo invito a usted. Sí, perfectamente. ¿A dónde? Bueno, no se preocupe usted, ¿a dónde? Lo invito. Está bien. Me acosté en decúbito dorsal, con el cuerpo relajado, medianoche, aguardando a ver qué sucedía. 12. Pero yo estaba tan despierto, no pasaba nada. Las horas iban y se iban, y yo dije, aquí lo que me va es amanecer a mí todo desvelado mañana con unas tremendas ojeras, pero vamos a aguardar a ver qué sucede. Como me había dicho aquella dama que tenía fama de tener poderes, que me invitaba a un paseo de esos extraños, dije, vamos a ver qué pasa. Bueno, de pronto sentí un despierto, así como estoy aquí, sentí un peso sobre mi cuerpo. Los focos los había dejado encendidos. Debido haber dejado apagados, ¿no? Y fue tontería mía haberlos dejado encendidos, pero bueno, los dejé encendidos, ya ni modo, pues. Sentí un peso así en el cuerpo, por el pecho. Iba a respirar y no podía, sentía que me ahogaba. Y luego la voz de esa señora. Dijo, vamos, aquí estoy, camine. Y luego, como se me había acostado encima, sentía que los pies de ella como que no eran pies comunes y corrientes, parecía como una cola de pez que se movía sobre las partes y sobre las partes inferiores del cuerpo, es decir, sobre los pies. Pero
Como yo no tengo miedo, francamente, me gusta ser atrevido en investigación. Dije, vamos a ver qué sucede. Pues yo miedo no tengo. Me dice que vamos, bueno, me fui levantando y se retiró encima de mí para que me pudiera levantar. Y hasta me ayudó a levantar. Me levanté, puse de pie. A ver qué pasaba, ¿no? Ya de pie. Me dice, vamos. No temas, que no temo a nadie. Yo sígame, que cómo, no sé si la voy a seguir ya mismo. Y me fui detrásito de ella caminando. Salí, atravesé un patio que había a la medianoche. Lo que sí no me había era, pues, dado la ropa, la tenía puesta, pues, las moscas. Eso ir a solicitar con paños menores y en plena calle con ese frío, válgame Dios. No, eso sí no hice. Bueno, ya en la calle, al salir de la puerta de la calle hacia afuera, a esas horas, vi un grupo de damas así, señoras muy respetables. Tengo mucho gusto de presentarles este a mí. Miran todas, saludan, mucho gusto. Las conté, era un grupo de 60 personas, por todas. Así pues que ellas me dijeron, siga usted adelante. Yo seguí. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Me dijeron, salte y no tema. Bueno, yo francamente vi el abismo abajo y en cuerpo de carne y hueso, vestido así como estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros, me la juego, no voy a tener, si temo, puede que pierdan un chance, una oportunidad, mejor no temo, me tiré al aire. Bueno, y con gran asombro floté en la atmósfera. No había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical. Así flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Sé que vi hacia abajo el océano Atlántico, no había duda. Y yo flotando en el ambiente. Y aquellas 60 personas chinas me acompañaban. No vi nada de eso que dijeran que las brujas a medianoche andando con escobas y algo por el estilo. Ahí no había nada de eso. Vi esas 60 señoras ahí, venerables, todas muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo. Esa era la cruda realidad de los hechos. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin, llego a dónde, ¿qué lugar es este? Me dijeron, es España, señor. Esta es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. Este edificio, válgame Dios y Santa María, ¿dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Klingsor. Entonces dije, ajá, entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner, el castillo de Klingsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas y de todas. De inmediato supe por intuición que ese castillo de Klingsor era la antítesis de aquel otro castillo, que es el castillo de Montsalvat, donde está el Santo Grial, nada menos. Bueno, llegué al lugar, ahí pude ver que tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran caso de cobre. Como que aquí viene yo. Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines espléndidos, todo era maravilloso.
En el centro, dentro del castillo, había un gran salón con una alfombra, esas estilo siglo XVIII, que espejos, cristal de roca, con calor exorbitante, todo el espléndido allí, y un candil que caía iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa. Una mesa. Bueno, señores, les cuento que allí estuve. Allí vi que danzan las parejas alegres a la medianoche, hombres y mujeres danzando. Me encontré con que esa era una población de seres humanos que llevan cuerpo físico en estado de ginas y que pertenecen que viajan por la cuarta vertical. Pero hay algo que sí me dejó estupefacto. Estaba prohibido nombrar a la Divina Madre Kundalini. Estaba prohibido nombrar al Cristo. Entonces ya me di cuenta que estas gentes eran ginas negros. Nombraron al Cristo, le dicen, no sea, cuidado con esas malas palabras, o nombraron a la Divina Madre, a la Virgen Madre, es suficiente para que se enfurezcan inmediatamente esas gentes y de amigas se tornan en terribles enemigas. Bueno. Entonces dije, son ginas negros. Bueno, ya conocí esta cosa, ni modo. Salí de aquel recinto solo, por mi propia cuenta, a través de la atmósfera nuevamente, dije, voy a para la casa. Pude regresar sano y salvo, nada me había pasado, pero sí había tenido una linda experiencia. Había conocido los ginas negros. Así pues, si hay ginas blancos, también hay ginas negros. Y conozco los ginas blancos, porque yo he estado personalmente en el templo de Chapultepec, en México. Más aún les voy a decir una gran verdad, se las voy a confesar. Yo soy miembro activo del templo de Chapultepec, en México. En ese templo tenemos una copia del Santo Grial. En ese templo tenemos nosotros un precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso y allí se reúnen hermanos gnósticos. Quien está dirigiendo este templo ahora es el maestro Rasmussen y su esposa. Ambos son gnósticos. Allí se sigue al Cristo. Son ginas blancos. De manera que vean ustedes las dos antípodas, ginas negros, ginas blancos. Y a ambos los conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir. Invocaciones. Hay mucho modo de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les enseñé a algunos, por ejemplo, a llamar a Lucifer Náhuatl. ¿A cuál Lucifer? ¿Al diablo ese de los curas? No, al Lucifer interior de cada uno. Hacerlo visible y tangible. Y entonces, nuestro gran amigo, Arturo, en aquella época se llamaba Antonio Vargas. Se salvó nada menos que de que lo fusilaron. Él estaba metido en la bola, allá en la época de la Revolución. Y lo llevaban ya a fusilarlo, un grupo de soldados. Y se acordó a él de la clave que yo le había dado, la clavícula de Salomón, para invocar a Lucifer Náhuatl. La pronunció, la invocó, la vocalizó. Conclusión, ¿qué? Logró hacerse invisible. Se montó en un caballo, todos vieron que iba un caballo, pero sin jinete. Los soldados dijeron, ¿pero qué pasó? Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, en los periódicos, y lo buscaron como aguja, nunca lo encontraron. Se comentó por donde quiera el asunto, brujería, decían, brujería, ese es un brujo. Sí, le dio buen resultado, se salvó el pobre. Sino que tal, vea, le dan chicharrón, ni más ni más. De manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible, ¿no? Pero en este momento me viene a la memoria algo muy interesante. El doctor Fausto le enseñó a un sujeto XX a invocar a Lucifer Náhuatl. El sujeto le había pedido que le diera las clasecitas y el doctor Fausto se las dio. Le enseñó la clavícula del rey San Juan. Se fue el sujeto aquel a un
a un lugar donde pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la clavícula del rey Salomón varias veces, invocando, y nada que aparecía el señor Lucifer. Al fin apareció horrible, espantosamente feo. ¿Por qué? Porque este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el ego bien gordo. Pues Lucifer refleja exactamente el estado en que uno se encuentra, no es otro sino el estado psicológico en que uno se encuentra. Bueno, total, no resistió el pobre hombre, salió corriendo, espantado, llegó a la casa y ¡tas! Dio el changazo, privado. A los 3 días murió. Alcanzó cuando mucho el pobre hombre a confesarse y comulgar, y exhaló su último aliento. ¿Ya ve? Se metió en camisas de 11 varas. De manera que lo primero que hay que tener en la vida es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, se trataba era el llamar uno ya con conciencia, que es su propio Lucifer, puede que ya no tenga uno tanto miedo, ¿no? Pero normalmente la gente siempre se horroriza de esas cosas. Así pues que eso es muy cierto y de toda verdad. Eso en materia de magia, pues sencillamente se necesita haber despertado a la serpiente sagrada, haber, dijéramos, marchado firmemente por el sendero de la gran luz. Hay jinas negros, hay jinas blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer siempre estando uno fuera del cuerpo físico, o bien con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta vertical. Si uno, por ejemplo, pone su cuerpo físico en la cuarta vertical, puede hacer todas las invocaciones que quiera y con muy buen éxito. Pero ¿cómo se mete el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores. Fe. Se acuesta uno del lado izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda. Luego se concentra en Harpócrates. Pero hay que saberlo llamar, dice uno, Harpócrates. Concentración plena en Harpócrates. Dicen que es un deituso, que maneja una variante de la fuerza crística. De la fuerza crística. Si uno invoca a Harpócrates, voy a ponerles aquí cómo se pronuncia el mantra de Harpócrates. Vean. Así es como se pronuncia. Veanlo. ¿Verdad? No dejen de tomar la nota respectiva. Harpócrates. Se concentra uno invocando a Harpócrates, pero profundamente. Así, Harpócrates. Y luego cuando ya se sienta uno con el que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse, porque si uno se rasca, se dañó el experimento. Tiene que acostarse del lado izquierdo, y en la forma en cómo se acuestan como están metidos los pollitos dentro del huevo, el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma. Ellos tienen muy buen éxito. Conviene, por ejemplo, poner un cascarón de huevo encima del buró, pintadito de azul. Eso, pero para eso hay que hacer una operación mágica. Se despunta un huevo, se le saca la yema y la clara, pero antes de hacer esa operación se hace pasar el huevo por agua tibia, entibiado. Luego sí se despunta, se le saca la yema y la clara, se pinta de azul, se coloca sobre el buró. Luego enseguida así, a imaginarse, ayudarse con la imaginación, que uno está metido en ese cascarón y debe tomar la forma del polluelo dentro del cascarón, bien concentrado en Harpócrates. Es un deituso, un ángel de la luz,
Entonces no vayan ustedes a confundirlo con ninguna arpía de la medianoche. No, señor, este es un ángel de la luz. Entonces, bien concentrados en Harpócrates. Cuando comiencen a sentir rasquiña, no se rasquen. El rascarse se perdió el daño del experimento. Tiene que no rascarse. Luego entonces, cuando se comience uno a ver así como un poco medio infladón, como que se va como el chao, es la señal de que ya está entrando en la cuarta dimensión. Al verse así, sentarse suavemente en la cama. Se sienta uno suavemente con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Y ya de pie, dan un saltito alargado con la intención de flotar. Si flota en el ambiente circundante, es porque ya lo logró. Ya está el cuerpo metido en la cuarta dimensión. Con el cuerpo en la cuarta dimensión, ustedes pueden viajar a donde quieran. Solamente les está prohibido llevarse el cuerpo físico a otros planetas. Eso está prohibido. Y conténtense con viajar dentro del planeta Tierra. No vayan a violar leyes. Se puede viajar, por ejemplo, a las ciudades mágicas que fundaron los tuatas de Danán. En Europa hay ciudades mágicas. Los mayas en Yucatán tienen otras ciudades mágicas. Y aquí se puede recibir instrucción. Pueden viajar también al templo de Chapultepec, en México. Eso sí, no les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean, a ver, cumplen con golpear. Si los dejan entrar, bien. Y si no los dejan entrar, ni modo. Conformidad. Al no dejarlos entrar, se dan cuenta que todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el igual. Eso es claro. Esto se llama, pues, viajar con el cuerpo físico en estado de gimnasia. De gimnasia. Que resulta extraordinario. Sí, ¿no? En ese caso, en el supuesto caso de que se quedara uno flotando, ¿en qué forma se traslada uno? Pues francamente yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Yo llego y doy el saltito, quedo volando, yo sigo volando. ¿Cómo se transporta una vez ahí? Pues me acuerdo con el... un lugar que no conoce. Es muy telepáticamente, lo hago poniéndole a que Pablo campante se explique para cuando lo vayan viendo por lo pago. Eso sí, lo que puede suceder es que golpea uno y golpeaban. Porque muchas veces llega uno a un cierto templo de misterios, por ejemplo, uno no está preparado, y ahí lo saca por ¿qué va a hacer? El dicho uno lo saca. De verdad que hay que saber, pues, hay que saber a dónde se va uno a meter las manos. No ir a meterse donde. Hay lugares que son puros majados, puros jeropatos, no, que hacen. Ellos sacan corriendo porque ni modo. Pues que así pues que todo esto que hemos platicado esta noche resulta interesante. Ahora los que les cuesten trabajo con el cuerpo físico desde la cama pueden hacerlo, si quieren estar de Pascuas, pues pueden hacerlo de esta forma diferente. Aprender primero a salir, voluntad, en astral, ¿no? Aprovechar uno el estado de transición entre vigilia y sueño. Cuando ya esté entre dormido y despierto, se levanta uno suavecito de la cama, pone sus pies en el suelo y se ir de pie, se van. Si vuelven a mirar que quedó ahí en la cama, quedó el cuerpo. Pero tienen que aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño. Entonces se desdobla, como decimos en astral. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues va uno, se retírese del cuerpo, para que salga caminando en la cama, pero llamando al cuerpo. Llamando el cuerpo físico, vení detrás de mí, respire detrás de mí, vení. El cuerpo obedece. Son muy conscientes, también ese cuerpo se va levantando y se viene detrás de uno, pues, sin saber a qué horas ese cuerpo penetra dentro de uno, ya queda uno con el cuerpo físico. Es que si quieren ustedes estar de Pascua, se van, como dicen en esoterismo, se van desde aquí rezando. Es una forma de hablar, se
Y llevamos con cuerpo físico y todo. Exámenes, ejercicio con cuerpo de carne y hueso y todo, metido en la cuarta vertical, estudiando las maravillas de la naturaleza. Yo no sé, he sentido cada vez. Yo no le encuentro ningún trabajo a eso. Me ha parecido demasiado fácil. Ahora uno con el cuerpo dentro de la cuarta vertical sí puede hacer las grandes invocaciones. Se lo llama, por ejemplo, al ángel Anael, digamos. Uno pronuncia el nombre del ángel Anael y el mantra Naum varias veces. Puede que demore, también si un maestro está muy ocupado, demore menos. Pero cuando llegue, usted un asombrado de la maestra. El cabello rubio, espalda, túnica blanca, lleno de escabrachillos, el ángel de la boca. Una gran sabiduría, una en presencia de Anael, siente que como que regresa uno al parque, le provoca uno inocentemente, se siente un dios. Si uno le pregunta algo al ángel Anael, le contesta uno con una sabiduría, nunca falla, jamás. Sí. Mire, hace poco conocí a una persona que no me quiso decir, pero tenía un dibujo parecido a este, muy exacto, un ojo así, muy feo, con una expresión maléfica, y luego aquí, decía, Fernán, así, y dijo que ese era su Dios, y no me quiso decir nada. Le dije yo, ¿qué es? No seré pintado ni amarillo. Dijo, no te interesa, es mi Dios. Así no sé qué Bueno. Zenón, pues ahí existe Zenón Sanoni, ¿no? Pero en este caso, en la forma del ojo, pues no está muy buena. No, es muy feo, Es un poco siniestra, porque no hay duda de que se trataba de un mago negro. Yo creo que... Porque otra cosa es el ojo de la divinidad con que se representa a Dios, muy bien hecho, con 13 rayos. Entonces sí, ya es el ojo de la verdad, para simbolizar al anciano de los días. La verdad que ese fue un mago negro que fue esa mala jugada. Así pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de esta magia. Ya en la forma práctica. Se necesita paciencia, no me la verdad les digo. Para poder aprender a meter el cuerpo físico en estado de giras me eché todo un año. Aprovechaba, me acostaba invocando, por ejemplo, a Japócrates. Y adormeciéndome ligeramente, checando el sueño detenidamente. Pero muchas veces me levantaba, salía a caminar, daba desafinada, meterme en la cama otra vez. Y a veces lloviendo y salía al patio de la casa muy convencido que ya me daba el saltito y nada. En cambio sí me pegaban buena lavada, ¿no? Y en tiempo de invierno, ustedes saben lo que es eso, todo un año más. Milagrosamente no me dio una bronconeumonía. Bueno, lo curioso del caso fue que, señor, un día de esos tantos, como había hecho como 14 veces me había levantado de la cama haciendo el mismo experimento. Por ahí como a las 15. En la 15 salía el libro y un saltito de la gama, tenía totalmente alto. Dije, maravilloso. Bueno, ya en ese estado sí pude irme para donde quise, todo y lo seguía haciendo, Tal vez le dio mucho el resultado. Aprovechar el momento preciso de despertar. Pero estaba uno durmiendo profundamente, entonces me despertó inmediatamente, pero sin pensarlo, porque si me dio un poquitín de razón, ya le falló. No, instantáneo, automático, sin pensar, comido por puro instinto, el salto a la siguiente resulta. Ya por tanto de estar aquí. También te digo, muy buena pregunta. Bueno, lo cierto es que uno con el cuerpo metido en la cuarta vertical puede verdaderamente invocar a los maestros. Puede invocar, si quiere, por ejemplo, a Orifiel, a Chael. Se puede invocar aquí si quiera. El maestro Cutrumía, el maestro Moria, platicar con los seres infames, aprender directamente bien las grandes, la gran sabiduría. Más tiene usted que cuidarse de los tenebrosos, porque los tenebrosos atacan. Sí, no digo que no atacan,
Entonces tiene uno que aprender a formar su círculo mágico a su alrededor. Un círculo bien hecho, se lo imagina uno de color blanco a su alrededor, bien hecho. Y combina uno la imaginación y la voluntad en vibrante armonía y forja su círculo alrededor. En ese círculo se protege uno de los poderosos para que no nos puedan atacar. Y además, aprenderse uno de memoria las conjuraciones de los 4, de los 7, que sirven para la defensa. Esas conjuraciones se entienden uno, muy bien. Que de brazos huyen esas conjuraciones, pero echarlas con fuerza en el momento del peligro. Hay muchos otros mantras que después les iremos enseñando a medida que ustedes avancen en estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el cuerpo físico en la cuarta coordenada. Les he explicado que hay líneas blancas, que hay líneas negras. Hay tierras de líneas. Las tierras de gira son las tierras de la cuarta dimensión. Es el paraíso terrenal de que habla la Biblia. Los campos elíseos, como se dice. El Edén. Así encuentra uno humanidades bellísimas. De carne y hueso. Que viven al lado de nosotros. Sin embargo, la gente no lo ve. Que comen, que beben, que se reproducen. Son personas. La única ventaja es que no tienen ego. No hay qué ventaja tan formidable, no tienen ego. Son inocentes y pobres, bellísimos. Razas de carne y hueso humana. Saben aquí de la gente que vive en el mundo de tres dimensiones. Y ven con horror a esta gente. Son razas que no han salido de que de manera que la gente que vive aquí en este mundo que vive no es la única gente del planeta Tierra. Hay otras razas que están viviendo actualmente en la cuarta guerra. Son personas humanas. Pero eso nos viene a evidenciar, a verificar cuando aprende a estar en la cuarta guerra. Antes no. Antes puede ser un motivo de creencia, o de incredulidad, o una carcajada, o un sarcasmo, o un cuento para niños pequeños. Pero cuando uno ya de verdad se entrenó en el uso, se aprende a entrar en la cuarta dimensión, esto se vuelve una realidad tremenda. En todo caso, este es el esoterismo práctico, más vale ser práctico, no perder nuestro tiempo en tantas teorías de curiosos contenidos que no nos llevan a una vida práctica. Hay que ser práctico, sí, todo. Bueno, ¿qué horas tenemos? Bueno, como que hay algo esta noche, creo que va a haber un reportaje muy interesante y me lo